El saboteador refleja al niño temeroso, enfadado, egoísta y destructivo que habitaban nuestros padres y que no deseaba ser desplazado por un niño externo, indefenso, exigente y totalmente dependiente. Este niño disgustado, celoso y asustado que existía en nuestros padres se parece mucho a un niño de 2 años que no duda en decir que le gustaría tirar al nuevo bebé por el inodoro. Ha sido desplazado, ya no es el único bebé, el centro de la atención de sus padres. De un modo similar, la parte neurótica e infantil de nuestros padres se siente desplazada por el nuevo bebé y está profundamente disgustada. A menos que los padres tomen conciencia de esos sentimientos de cólera y resentimiento, y como consecuencia estén atentos a cómo se expresan, conservarán estas desagradables energías de forma latente dentro de sí mismos. Cuando son inconscientes, estos oscuros sentimientos encuentran una expresión oculta que puede ser letal para los niños. La ira del niño destructivo, desplazado y repudiado de los padres es aterradora para el niño externo. Aunque los padres se esfuercen por ocultar estos espantosos sentimientos, su hijo los capta a través del profundo vínculo físico, mental y emocional que existe entre la madre y el hijo, y entre el padre y el hijo. El niño percibe y experimenta kinestésicamente los sentimientos de sus padres, aunque ellos no tengan conciencia de lo que está sucediendo. De este modo, el niño recoge el mensaje que ellos le comunican de un modo sutil. Este mensaje tiene una enorme carga para el niño, puesto que los sentimientos asociados con él son aterradores. El niño siente que no es deseado, que no es bienvenido al mundo, y no se siente bien consigo mismo. Aunque los mensajes verbales de sus padres sean afectivos y de apoyo, estos mensajes sutiles contradictorios y a menudo no verbales son poderosos y aniquiladores. A un nivel profundo y completamente inconsciente, el niño entiende que sus padres están celosos de él y que preferirían que no hubiese nacido. El niño no es libre para expresar directamente sus miedos, su dolor, su ira, su pena y los sentimientos de aislamiento y abandono, porque quizá aún no sabe hablar o porque se siente aterrorizado por la ira que percibe detrás de estos mensajes. Entonces se reserva esos sentimientos y los vuelve contra sí mismo. En efecto, decide destruirse o castigarse a fin de evitar la ira de sus padres y no perturbar al niño destructivo y neurótico que habita en ellos. Es mejor ejercer algún control sobre su propia destrucción que ser la víctima impotente de la ira de sus padres, algo que se le antoja aterrador. El saboteador interno evoluciona para poner en práctica en la vida del niño los mensajes letales que inconscientemente ha absorbido de sus padres. El saboteador hace que el niño sufra por estos mensajes y se enfade consigo mismo para evitar expresar esos sentimientos a sus padres, ya que ellos son esenciales para su supervivencia. El proceso de autodestrucción y autosabotaje que se pone en movimiento es normalmente prolongado, lento y sutil. Es un misterio para el propio niño y también para sus padres. ¿Por qué se las arregla a él constantemente para no lograr lo que es capaz de conseguir? ¿Por qué se enferma, se deprime y se siente frágil? ¿Por qué se transforma en un adicto a las drogas o al alcohol o tiende a la promiscuidad sexual cuando sabe muy bien que estas conductas son destructivas? ¿Por qué elige amigos que suelen meterse en líos? ¿Por qué se sabotea a sí mismo cuando está a punto de conseguir un objetivo? Las respuestas a estas preguntas residen en las decisiones inconscientes que se realizaron durante la infancia para evitar la ira neurótica de sus padres. Él no debe conseguir más éxitos que los que obtuvieron sus padres. No debe amenazarlos ni hacer surgir el monstruo enfadado que habita en ellos. Antes de hacer semejante cosa,
elegirá acabar con su vida, directa o indirectamente. Estas decisiones tempranas resultarán finalmente destructivas, a menos que logre hacerlas conscientes, que exprese los sentimientos que ha mantenido ocultos durante tanto tiempo, tanto como el dolor, la aflicción, el miedo y el abandono, y que tome la decisión de vivir su propia vida como le plazca. Para lograrlo debe transformarse en un adulto, reclamar el poder que posee para ver con claridad y aceptarse a sí mismo, incluidos sus temores y su saboteador interno. Luego deberá aprender a educarse a sí mismo correctamente y con cariño, a expresarse sinceramente y decir no al saboteador interno siempre que se haga presente. Una vez que sea capaz de verlo, de sentir su energía, de escuchar sus palabras y de expresar el miedo, la ira, el odio y la tristeza que alimentan los ataques del saboteador, estará libre para hacerse cargo de su vida y podrá elegir si le permite o no minar sus fuerzas y destruir sus sueños más amados. Podemos dejar de sabotearnos a nosotros mismos cuando identifiquemos a nuestro saboteador interno, cuando conozcamos cómo piensa y cuando sintamos de qué modo la energía se manifiesta en nuestra vida. Con el fin de verlo claramente, debemos mirar desde el verdadero centro de nuestro ser, desde ese núcleo. Desde ahí podremos ver y sentir las diferentes partes que operan dentro de nosotros. Algunos de estos patrones energéticos los hemos aprendido de otros a quienes hemos creado para protegernos y sobrevivir. Todas esas partes sienten y piensan y algunas veces incluso toman decisiones y dirigen nuestra vida de acuerdo con sus deseos. El saboteador interno es una de las partes que hemos mencionado, aunque también utiliza otras partes para lograr sus propósitos destructivos. Normalmente es muy astuto e inteligente. Probablemente alude a tus partes más vulnerables, ganando tu confianza y tu apoyo para luego utilizarlas en su proyecto mortífero. Como un experimentado artista conoce tu propio poder y también tus puntos débiles. Al ignorar al saboteador, le otorgas más poder. Al intentar liberarte de él, solo consigues que se oculte con mayor eficacia. El único camino para terminar con el autosabotaje es enfrentar al saboteador y conocerlo íntimamente. Solo entonces podrás reconocer su poder destructivo, aceptar su presencia, aprender a contener su poder y oponerte a sus intentos por destruir tu vida. Solo cuando tú ignoras y niegas la existencia del saboteador, es que él puede realizar su labor destructiva de un modo secreto y eficaz. El saboteador interno terminará por transformarse cuando tú lo veas y lo aceptes, cuando expreses los sentimientos que le dan energía y establezcas claramente los límites que te definen como persona. Del mismo modo que un niño enfadado y destructivo se cura gracias al amor y los límites bien definidos, también es posible curar al saboteador interno una vez que es reconocido y tratado debidamente. Lo que no es posible es desembarazarse de él. Tú solo puedes decidirte a acabar con sus ataques destructivos. El objetivo es volver a dirigir esa energía persistente, brillante, creativa y poderosa de la que él dispone para que te sirva como aliada para alcanzar tus proyectos. Educarte a ti mismo para alcanzar el éxito significa sencillamente enfrentar al saboteador que habita en ti y dominarlo. Se trata de un emocionante viaje hacia la aceptación de uno mismo, hacia la total responsabilidad y el enriquecimiento personal, abarcando todas las partes que lo componen. Tú puedes llegar hasta donde quieras disponiendo de todos sus recursos. Incluso el saboteador tiene sus aspectos valiosos. Te ayuda a encontrar su fuerza, a conocer su vulnerabilidad
y a descubrir la esencia de su poder y de su responsabilidad para que seas capaz de hacerte cargo de tu vida. Fuente de energía, sentimientos de aislamiento, miedo, dolor y cólera, que surgen como respuesta a los mensajes "no seas y no seas quien eres", mensajes que transmiten generalmente desde la infancia los padres de una manera inconsciente, a través de los patrones energéticos destructivos y no reconocidos en ellos. Eliminarlos para que no amenacen a ese niño enfadado y neurótico que forma parte de tus padres. Esa es tu misión. Y es preciso hacerlo de un modo sutil y a veces también de un modo evidente. ¿Cómo opera el saboteador interno? Es cínico, crítico, avasallador, inspira temor y genera pensamientos inquietantes que minan la confianza en ti mismo. Es rebelde, te ofrece sugerencias negativas para mantenerte apartado de tus objetivos. Tiene comentarios astutos y falsos dirigidos a confundirte y anular tu capacidad de discernimiento. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad? Astuto, taimado, inteligente, subversivo, reservado, brillante, convincente y persistente. Aprende con mucha facilidad y convierte las ideas y los principios positivos en algo contraproducente y autodestructivo. Por ejemplo, abandónate y confía en Dios. Se transforma en toma asiento y no hagas nada. ¿Cuál es su táctica? Se aprovecha de las épocas de tensión para lanzar poderosos ataques que minan la confianza que tú tienes en ti mismo, tu integridad y tu compromiso con la vida. Se pone en movimiento cuando tú empiezas a cosechar éxitos y a disfrutar de la vida. Se torna muy activo cuando tú comienzas a realizar cambios positivos en tu vida. Detesta a los terapeutas o los libros que lo ponen en evidencia. Redoblará sus esfuerzos por controlar tu vida cuando tú empieces a reconocer su actividad y para hacerlo se comportará de un modo aún más inteligente y sutil. ¿Cuáles son los disfraces que usan? Puede parecer que apoya tus objetivos, pero en realidad se muestra crítico e inflexible, alentándote a rebelarte y debilitando tu voluntad. ¿Acaso te haga sonreír cuando realmente te sientes triste o enfadado? ¿O te obliga a decir no cuando tú deseas decir sí, o viceversa? ¿O te empuje a reírte socarronamente de algo que no te parece gracioso? El análisis transaccional describe la bruja encarnada en nuestros padres y que normalmente opera en un ámbito ajeno a tu conciencia y produce dos tipos de mandatos. Así describe al saboteador. La característica o categoría más destructiva de los mensajes van desde no existas hasta la enorme exigencia de sé perfecto. Menos mortíferos, pero también aniquiladores, son los mandatos parentales del tipo no seas quien eres, que se complementa con sé la persona que deseamos que seas. Los mensajes de no existas se pueden transmitir de una manera informal a través de afirmaciones como si no me hubiera quedado embarazada de ti, tu padre y yo no hubiéramos tenido que casarnos. O realmente no deseábamos tener un tercer hijo. Estuve a punto de abortar. Si no hubiera sido por ti, yo hubiera... Tu madre estuvo a punto de morir cuando te dio a luz. Un niño que escucha este tipo de afirmaciones tiene la impresión de que no ha sido deseado y que solo ha causado problemas. Se siente rechazado, culpable y no amado. Puede reaccionar intentando ser perfecto para justificar su existencia y compensar a sus padres por el sufrimiento y los problemas
que cree causarles. O puede optar por ser un alborotador, asumiendo conductas abiertamente autodestructivas e inconscientemente dirigidas a poner en práctica el mensaje recibido de sus padres: no existas. Tanto la actitud de aspirar a la perfección como la de ser una persona conflictiva crean una prisión de autodestrucción y autosabotaje. Los mensajes de no seas quien eres invitan a un niño a negar los aspectos vitales de su ser. Los mandatos específicos que corresponden a esta categoría incluyen: no sientas ni expreses tus emociones. No tengas el sexo que tienes. En realidad queríamos un niño. No pienses. Déjame pensar por ti. No. Debes ser muy cuidadoso. No hagas nada. Y no te relaciones estrechamente con nadie. Sé siempre mi bebé. El niño que recibe dichos mensajes puede intentar acoplarse al molde de sus padres. No tiene la menor importancia quién es él en realidad. Se supone que debe ser la persona que sus padres desean que sea. Pero también puede rebelarse y encarnar una versión extrema del comportamiento, precisamente la que sus padres deseaban suprimir. Por ejemplo, una mujer que ha recibido una orden de no sientas puede pasar muchos años haciendo una terapia para desbloquear sus emociones y temerosa de desarrollar su propio poder para sanar su vida. Con estos mandatos destructivos se transmiten y se reciben inconscientemente. Las decisiones que el niño toma como respuesta también son inconscientes. Muchos años más tarde, aún vivirá basándose en estas tempranas decisiones, a menos que haga conscientes estos mensajes destructivos, y pueda optar a vivir exactamente como es. Siempre que toma una nueva decisión, afronta el desafío de decir no a los modelos habituales de pensamientos, sentimientos y conductas basados en el miedo y en el autosabotaje. Cuando tú decides hacer conscientes esos mandatos parentales, tu primera tarea será reconocer, aceptar, expresar y liberar tus sentimientos de ira, tristeza y desesperación como respuesta a los mensajes destructivos. Quizás desees escribir una carta a tus padres, aunque no se la envíes, dando rienda suelta a tus emociones. Quizás prefieras hablar en voz alta con tus padres como si estuvieran presentes, diciéndole exactamente lo que sientes. La presencia de un terapeuta o de un grupo de apoyo puede ser extremadamente útil en este proceso, porque el niño que hay en ti ha vivido atemorizado por estas destructivas energías de sus padres durante años y puede mostrarse reacio a afrontar estos sentimientos sin una ayuda externa que lo anime a hacerlo. Además de expresar y liberar estos antiguos y poderosos sentimientos, también desearás elegir cómo has de vivir ahora y en el futuro. El primer paso para detener el autosabotaje es tomar la decisión de vivir y ser lo que en realidad eres. Una vez que has decidido que tu vida tiene importancia, que tú mereces vivirla plenamente y ser la persona que en realidad eres, estarás preparado para observar detenidamente cómo actúa el saboteador que habita en ti. Al descubrir que su objetivo es poner en práctica los mandatos autodestructivos que has recibido de tus padres, desearás observarlo para comprender cómo utiliza el miedo para crear confusión y desdicha en tu vida. Crea tu propia imagen mental sobre el saboteador. Puedes imaginarlo como un personaje de un dibujo animado. Su apariencia puede ser un personaje tramposo y clandestino. Puedes dibujarlo, puedes ponerle un nombre. Armando tu saboteador, la imagen de tu saboteador, y seguro de cuáles son sus intenciones, estarás preparado para enfrentarte con este personaje que te desafía. Tu objetivo es poner en evidencia sus actividades subversivas dentro de tu mente y producir un cortocircuito en la influencia que tiene en tus emociones, conducta y salud.
Analicemos juntos ciertos procesos que te enseñarán a reconocerlo y aceptarlo cuando aparecen, a burlarte de él, a definir los límites y finalmente transformar tu energía destructiva para traer armonía a tu vida y establecer objetivos claros. Tu meta, recuerda, no es desembarazarte del saboteador, sino domesticarlo y aprovechar su energía para que deje de ser un enemigo y se transforme en un aliado. Esto se consigue al deshacerte de tus padres y sus mensajes destructivos, al definir tus propias metas y objetivos y hacerte cargo de tu vida liberándote del saboteador. Debes aprender a eliminar el autosabotaje momento a momento y paso a paso hasta que el saboteador ya no posea una fuerza destructiva y se haya convertido en un socio que te acompaña en el camino hacia tus metas. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo esperas vivir? Si crees que morirás siendo relativamente joven, pregúntate de dónde has sacado semejante idea. ¿Cómo crees que morirás? Si crees que sufrirás una terrible enfermedad o morirás en un trágico accidente, piensa de dónde has sacado esa idea. ¿Cuál es tu sueño ideal? ¿Ve la posibilidad de conseguirlo? En caso de no considerar esta posibilidad, ¿por qué piensas que no puedes tener lo que deseas? ¿Quién te puso tu nombre y cuál es el significado? ¿Qué crees tú que le otorga ese nombre? ¿Te gusta tu nombre? ¿Cuáles son las historias que has escuchado sobre el embarazo de tu madre y tu nacimiento? ¿Qué mensajes relacionados con tu vida has deducido de dichas historias? ¿Qué te han contado de tu infancia? ¿Qué mensajes has deducido a través de esas historias? ¿Cuál era el cuento preferido en tu infancia? ¿Y cómo se ha reflejado ese cuento en tu vida? ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos infantiles más vívidos? Retorna a esas experiencias y experimenta lo mismo que sentiste entonces. ¿Qué conclusiones has extraído de esas experiencias que hayan sido decisivas para tu vida? ¿Qué decisiones has tomado como resultado de dicha experiencia? ¿Deseas modificar alguna de esas conclusiones y decisiones? ¿Qué predicciones hicieron tus padres acerca de tu futuro? ¿Qué sentiste respecto de ellas? ¿Qué has decidido en respuesta a dichas predicciones? ¿Cómo reaccionaron tus padres frente a tus éxitos, intereses y actividades de tu infancia? ¿Te animaban a probar cosas nuevas? ¿Esperaban que tú colmaras las expectativas que ellos no habían realizado? ¿Cuáles eran las reglas en tu familia en relación con expresar los sentimientos? En especial la ira y la tristeza. ¿Cómo te adaptabas tú a dichas expectativas? ¿Te animaban a pensar por ti mismo? ¿Confiaban tus padres en tu capacidad para cuidarse de sí mismos con responsabilidad? ¿Qué te enseñaron en relación con asumir riesgos e intentar nuevas posibilidades? ¿Cómo respondiste tú? ¿Te resulta difícil recordar los aspectos positivos o negativos de tus padres y de sus experiencias infantiles? Si observas la película completa de tus experiencias infantiles, ¿qué es lo que te produce miedo? Haz una lista con los mensajes de tus padres que has hecho conscientes. Mensajes constructivos y positivos, mensajes destructivos y negativos. ¿Cuál fue tu decisión en respuesta a dichos mensajes? Decisiones potenciadoras y decisiones de autosabotaje. ¿Cómo desearías cambiar tus decisiones de autosabotaje en la actualidad? ¿Cómo te sientes en relación con lo que has descubierto?
Escribe una carta a cada uno de tus padres expresando tus sentimientos con la mayor sinceridad. No los ataques. Diles lo que sientes y de qué forma te han afectado los mensajes que has recibido de ellos. Luego puedes decidir si deseas compartir esas cartas con ellos. Escribe una carta a tu niño interior. Expresa tu comprensión y tu compasión por esa parte central de tu ser. Dile a tu niño interior que lo educarás con amor ahora y en el futuro. Imagina que abrazas cálida y afectuosamente a tu niño interior. Escucha lo que desea compartir contigo. Permítele que él te escriba si desea hacerlo. Llévalo amablemente hacia el interior de ti mismo y manténlo cerca de tu corazón.